Hola chicos, buen día. Vamos a iniciar con este video donde se explican las actividades que ustedes deberán de realizar para concluir el contenido temático de la asignatura Historia de la Educación en América para la licenciatura en Pedagogía del segundo cuatrimestre del sistema escolarizado. Cabe resaltar que estas actividades se encuentran en la plataforma y que este video es solamente para ahondar un poquito más sobre la explicación. En la última clase nosotros nos quedamos en la unidad número 5, Pedagogía del siglo XIX, y abordamos los 3 primeros contenidos temáticos y quedaron pendientes los 3 últimos restantes y la unidad número 6. Entonces para ello dispuse una serie de actividades para concluir o culminar dicho contenido. Bueno, lo primero que ustedes van a realizar va a ser un anuario escolar. Ustedes dirán, ¿y qué es un anuario escolar? Bueno, los anuarios escolares son documentos que registran las actividades que se realizaron en el último curso escolar. Sin embargo, ustedes no van a registrar actividades del último ciclo escolar, sino que ustedes deberán de poner los principales pedagogos del siglo XIX, resaltando pues su biografía, su contexto histórico, pero sobre todo sus aportaciones pedagógicas. Para una mejor comprensión de esta actividad, pues les voy a ir desglosando cada una de las características y cada uno de los elementos que su anuario debe contener. Y bueno, su anuario va a estar compuesto por una portada y por un índice. La portada, el diseño va a ser de acuerdo a su ingenio y a su creatividad. Lo único que ustedes deben de respetar son los elementos que debe de contener la portada. El índice, pues bueno, ustedes deberán de organizar un índice donde podamos identificar a todos y cada uno de los personajes que van a componer o que van a pertenecer a su anuario y que deben de tener la página donde yo puedo encontrarlo. Después, pues va a venir la información de cada pedagogo. Entonces ustedes van a poner los datos biográficos de cada personaje, resaltando o poniendo su fotografía. Esto es precisamente la principal característica del anuario, donde aparecen las personas que pertenecían o que componían la generación del anuario en cuestión. En este caso, ustedes van a poner la fotografía del personaje o pedagogo del que estemos hablando. Posteriormente, vamos a poner la fecha y lugar de nacimiento, sus datos familiares, su trayectoria de vida y por supuesto pues el lugar y fecha de su muerte. Posteriormente a los datos biográficos vamos a explicar un poquito del contexto histórico, donde como ustedes saben debemos de mencionar dos aspectos importantes que sucedieron en su época y que pudieron influir en sus aportaciones, al menos 2. Y en una tercera parte pues vamos a poner las aportaciones a la pedagogía. Aquí deberán anotar mínimo 5 aspectos que contribuyeron a la mejora del modelo pedagógico del siglo XIX en América. Ojo, este es el elemento importante y central del anuario, donde ustedes deben de reconocer las aportaciones pedagógicas que cada uno de estos personajes hicieron. Por eso les voy a pedir que como mínimo sean 5 aspectos, pero si hay más, pues ustedes traten de anotar los más que se puedan. Después vamos a buscar o a poner las 4 principales obras literarias. Vamos a mencionar mínimo 3, las cuales pueden ser libros, tesis o artículos. Vamos a anotar un dato curioso, un aspecto relevante de la vida y obra del pedagogo. Mínimo podemos poner 1, pero ustedes pueden poner 2 o 3. ¿Qué sería un dato curioso? En una de las clases, cuando veíamos a los pedagogos, nos llamaba la atención de que, por ejemplo, pues había quienes habían sido médicos, como María Montessori, que era la considerada como la primer médico titulada. Entonces ese es un dato curioso. Entonces, algún aspecto relevante que para ustedes sea significativo de cada uno de los personajes. Y con eso concluimos
pues bueno, los elementos o características del pedagogo. Otro apartado de su anuario es que van a tener que poner la bibliografía, anotar todas las fuentes de información utilizadas, las cuales sean preferentemente bibliográficas y en menor cantidad las electrónicas, con un estilo de redacción APA. Aquí no omito decirles que el diseño del anuario es a criterio y creatividad de cada uno de ustedes, respetando las características y estructuras solicitadas, y procuren distribuir los espacios, pongan atención en la redacción, pero sobre todo en la ortografía de su documento, y procuren utilizar adecuadamente los espacios del documento. Una vez hecho esto, pues nosotros le vamos a poner una conclusión final. En esa conclusión final, ustedes en mínimo una cuartilla tendrán que explicar los temas que aquí les estoy mencionando, que va desde la educación antes de la llegada de los conquistadores hasta el concepto de pedagogía en América. Un argumento claro, sencillo, que denote realmente lo que ustedes pudieran apreciar o aprender de esta asignatura. Y bueno, aquí les vuelvo a presentar a los personajes que deben de estar en su anuario: Simón Bolívar, Gabino Barreda, Enrique Rebsamen, Justo Sierra y algunos pedagogos contemporáneos como Simón Rodríguez, Pablo Freire, Gesualdo y Luis Iglesias, que eso sí los vimos en clase, pero que sería padre que estuvieran dentro de su anuario. Y bueno, ya por último, es otra actividad un poquito más sencilla que la anterior, y esto es para abordar la unidad número 6 de Pedagogía de América Hoy. Ustedes lo que tendrán que realizar será un mapa conceptual, y bueno, en ese mapa conceptual lo que ustedes tendrán que hacer es identificar los principales postulados en Pedagogía de América. Entonces el contenido temático, pues ustedes tendrán que analizarlo, buscarlo y bueno, realizar su mapa mental. Y bueno, por mi parte eso sería todo, no sin antes decirle que me encuentro a sus órdenes para cualquier duda o cualquier aclaración. Pues tienen mi número de teléfono, ya puede ser una llamada telefónica o vía WhatsApp o por la misma plataforma, para que no quede duda sobre cada una de estas actividades. Que tengan bonito día.